Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a presentar a Ruan y también a Joe. En esta bonita noche vamos a hablar un poco de todo relacionado a los escritores independientes. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado poder compartir un poco con Ruan en esta librería llamada Fabla Salvaje. Estoy también con una escritora independiente que es Gloria Mainas. Ruan, queríamos conocerte un poco más a ti antes de poderte hacer algunas preguntas respecto a este mundo de la escritura independiente. Cuéntanos cuántos años tienes, a qué te dedicas exactamente aquí en Fabla. Cuéntanos un poco al respecto. Bien, mi nombre es Ruan Huarca, soy editor, también estoy en una nueva faceta que es la de librero. En el sector editorial en general ya llevo más de 15 años trabajando, dirigiendo la editorial Letella y en la librería Fabla Salvaje, que es la que hemos fundado hace 4 años, casi 5 contando en plena pandemia, para poder dar espacio a todas aquellas personas que pararon y tenían que ver la forma desde el sector cultural, en el caso del libro, de poder circular sus libros, ¿no? Porque antes las ferias del libro eran nuestra vida, pero después de la pandemia y en el medio de la pandemia la cosa se ha trastocado, ¿no? Entonces actualmente me dedico también a la librería. Somos 4 socios. Mi nombre es Ruan Huarca, Fiorella Valencia, que es la que dirige también la Fundación Guíame Sur, y que es con la que también trabajamos la agencia de viajes, que es la que financia parcialmente la librería, ¿no? Porque ella financia proyectos culturales a partir de la agencia. También tenemos a Dilmar Castro, que es un escritor, y Roger Captcha, que es de Cusco, ¿no? Entonces esta iniciativa nació con un espíritu descentralizador de la cultura y del libro en este caso, ¿no? Esta es la librería que tiene y trabaja especialmente con editoriales independientes y escritores independientes. Los editoriales como donde publica Gloria van a encontrarlas aquí, de diferentes partes del Perú, ¿no? Autores de diferentes partes del Perú y algunas editoriales extranjeras que también trabajan en esta categoría de literatura independiente. Correcto. Ahora, viéndolo desde como una tercera persona fuera de este bonito mundo de la escritura, para que una persona hoy esté muy involucrada con el mundo artístico de la escritura, es un propósito, es un llamado, porque ¿cómo ves tú, desde cuándo nace estas ganas, esta pasión de poderte inmiscuir en este mundo tan bonito de la escritura? No tengo claro específicamente el tema, pero sí recuerdo mucho el hecho de que yo crecí en medio de una biblioteca, que era la biblioteca del colegio donde mi mamá trabajaba, ¿no? Ella era directora, y a veces cuando los niños no hay que hacer, en ese entonces no había computadora ni tablet, mucho menos, me mandaban a la biblioteca, ¿no? Y yo estaba ahí, sacaba un libro, nadie me decía nada, de hecho no había mucha gente, y era como que sacaba un libro, revisaba, no me gustaba, sacaba otro, y desde siempre ha habido una fijación por el tema de la literatura, pero también de escuchar historias. Entonces siempre ha habido este sentido de tratar de construir y conocer el mundo a partir de historias. Y ya involucrado hoy, porque te dedicas a esto al 100%, ¿cómo has visto esa transición de estos años, 10, 15 años? Desde cómo tú te involucraste, a lo mejor como un hobby, hasta hoy dedicarte a esto, ¿cómo has visto esta transición? ¿Nos estamos quedando, estamos creciendo, se le está dando más valor, quizás no? Yo creo que está dándose más valor. De hecho, el hecho que exista un Ministerio de Cultura es reciente. Este ministerio no tiene ni 20 años. Ha salido una política nacional de libre lectura, hay estímulos económicos para la cultura. Al margen del momento político en el que vivimos, que es un momento muy caótico, el sector cultura está luchándola, ¿no? Para no desaparecer, no solo en el libro, sino en el cine, en la música, en las artes plásticas, en el teatro, entre otras manifestaciones artísticas que se han desarrollado bastante bien en los últimos 20 años post dictadura, ¿no? Entonces también hay muchos esfuerzos desde el Estado que son como que por algunos periodos con mucho ímpetu y otros con mucho retroceso. Entonces damos, creo que 2 pasos y retrocedemos 5, pero luego volvemos a avanzar, ¿no? Porque el sector cultural cada vez está más organizado y cada vez defiende más los espacios que ha logrado conquistar, ¿no? Y son espacios importantes que tranquilamente, con el tiempo, si se hace una buena gestión, podrían competir con otros espacios fuera del país. O sea, en Arequipa tenemos un premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Tenemos el Hey Festival, que es uno de los eventos más importantes en el mundo, que congrega no solo escritores, sino intelectuales de todo el mundo. Y eso es algo que sucede solo en Arequipa. O sea, cualquier capital
de país desearía tener un jefe festival y lo tenemos nosotros. Entonces sí hay un avance desde el Estado con sus políticas, pero también y mucho más fuerte desde el sector privado, como las editoriales independientes que están generando nuevas voces, dándole espacio a nuevos escritores, librerías que están abriéndose en diferentes partes del Perú, no solo en Lima, para darle espacio también a estas editoriales y a estos escritores jóvenes, algunos que se animan a una edad más mayores, pero hay una constante que es hacia el crecimiento y hacia la profesionalización del sector. Y ahora, ¿qué pasaría con una persona que a lo mejor no es muy entendida de este mundo, pero tiene una pasión por escribir, como tú cuentas, no sé, cuentos, poesía, poemas o algo? ¿Cómo esta persona, vamos a ponerle un rótulo, una persona de a pie, que por pasión escribe, cómo migra, cómo puede hacer para convertirse en un escritor independiente? Un escritor en general, diría yo. Esto de independiente es más una cuestión como de defensa de algunos otros espacios, ¿no? De resistencia. Muchos escritores inician ganando concursos, y si no ganando, participando en concursos, participando en convocatorias públicas que se hacen para publicar libros colectivos. Algunos que tienen amigos del amigo que dicen, oye, me gusta lo que escribes, ¿por qué no lo publicas? ¿No? Entonces poco a poco van acercándose, ¿no? Entre ensayo y error, ¿no? Porque algunos tienen la suerte de encontrar una editorial que sirven como un acompañamiento, como creo es el caso de Gloria, que encontró un editor que la acompaña constantemente, que la incita a seguir adelante, y algunos también no tienen tanta suerte, ¿no? Entonces mucha gente no conoce la diferencia entre imprimir un libro y editar un libro. Correcto. ¿Cuál sería la diferencia en ese caso? El editar un libro es un acompañamiento constante con el escritor, de mucho diálogo, de mucha apuesta, de mucho empujar algo. Es como una relación. Correcto. Es como empiezas una relación y tú tienes que tratar de sostenerla en el tiempo. La impresión de un libro es solamente vas a un lugar, es la ejecución final, no les importa a los imprenteros y solo imprimen el libro, te cobran y tú ya ves lo que haces con tu libro, ¿no? Hay muchos escritores que están con sus libritos bajo el hombro, bajo el brazo y no saben qué hacer después, ¿no? Porque no encontraron o no tuvieron la suerte de encontrar a alguien que les explique cuál es el proceso de hacer un libro más allá de solo terminarlo de escribir. Porque puede haber sido escrito con mucha pasión, incluso con mucha riqueza literaria, no lo sé, pero yo desde mi lado de marketing necesita tener un impacto visual, ¿no? Desde la portada, incluso desde la gramática, desde la narrativa, la estructura, y eso hace un editor, me imagino, es el acompañamiento profesional que requiere la persona que quiere publicar un libro, ¿cierto? Claro, efectivamente, ¿no? Y más aún porque un editor conoce qué es lo que demanda el mercado, entre comillas, o apuesta en algo que él cree que tiene un valor estético o un valor tradicional, o algo que esté en ciernes, pero que podría tener un pequeño espacio en un sector cada vez más grande, ¿no? Y que ahí tiene espacio para todos. Pero sí es un trabajo muy demandante, porque a veces los escritores también, un poco obnubilados por el hecho de que por fin escribieron, es como que no quiero que me toques nada, no quiero que me toques nada, tienen su propuesta de portada. Es como la esencia propia y que quizás una propuesta profesional podría alterar su esencia, algo así. Claro, entonces ahí hay que trabajar con mucho tacto, o incluso hay momentos donde los escritores, yo los categorizaría de dos tipos, ¿no? Los que escriben para cumplir este lema de tengo un hijo, planta un árbol, escribe un libro, y los que de verdad quieren dedicarse a esto, ¿no? Porque entienden que necesitan hacer esto de una forma profesional. Y eso cuesta mucho, ¿no? Peor si es que vienes de un sector que nunca está en el sector libre, ¿no? Correcto. Como Gloria, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces es un proceso, ¿no? Quizás el primer libro pudo haber salido mejor, pero te dijeron, oye, mejor vamos por aquí. O como alguna vez me tocó un escritor, ¿no? Tenía un libro de 300 páginas y al final su libro quedó en 150. ¡Wow! ¿Qué había en esas otras 150? Sí, o sea, pero es como que pelearte con el escritor y decirle, oye, estas 150 quizás en este libro no. Quizás es muy pequeño para reducirlo a 50%, pero también ver el tema de presupuestos, ¿no? O sea, decirle, mira, este primer libro, también. Quizás la gente no se anima tanto a conocerte, el costo de producción va a ser muy alto, no nos arriesguemos, llegámosle un poco más de lado. A ver, estoy comprendiendo muchas cosas, o sea, no solo es un acompañamiento técnico, sino es un acompañamiento de asesoría hasta financiera, ¿no? Porque como conoces el mercado,
tú le puedes ir guiando entre lo que es conveniente o no para incluso el presupuesto o lo que vaya a dar como resultado, ¿no? Ahora, ¿consideras que Arequipa, al ser una ciudad rica culturalmente, tiene un plus extra para un escritor promedio arequipeño? Para el arte y la cultura en general, sí. Es un centro de cultura a nivel nacional e incluso internacional, ¿no? Es más fácil llegar a Chile, a Bolivia, que llegar a Lima. Correcto. Sí, correcto. Entonces, Arequipa es un enclave cultural muy importante y por eso no es gratis que Vargas Llosa sea de Arequipa, ¿no? Tenemos, a menos que alguien diga lo contrario y si no se han actualizado los datos, la única biblioteca regentada por un gobierno regional en el Perú es la Biblioteca Vargas Llosa de Arequipa. Okay. Y eso es como que demuestra la diferencia, o sea, la única librería que trabaja esto de independiente al 100% en el Perú es esta. Interesante. Y en tus años de experiencia, ¿qué crees que se escribe más en Arequipa? ¿De qué crees que se escribe más? Arequipa es muy variopinto porque al ser Arequipa, tener la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística atrae a gente de muchas regiones, del sur principalmente, y con temáticas muy diversas, ¿no? Hay chicas que escriben poesía, que es lo que se ha producido más en los últimos años, pero hace unos 15 años aproximadamente, quizás un poco menos, había un boom de narrativa. Tenemos escritores como Yuri Vázquez, Goyo Torres, Jorge Montesa, Yero Chiquitaña, que es de Moquegua, Gustavo Pino, que también es de Moquegua, Jorge Malpartida, que es arequipeño, mujeres que están escribiendo, tienen sus propias revistas de literatura hecha por mujeres, están trabajando cada vez diferentes propuestas, ¿no? De hecho, hay un grupo que está empezando a trabajar ficción especulativa, ¿no? O hay una editorial como la que dirige Fiorella Valencia, que solo se dedica al tema de tradición oral y cultura popular. Sí, entonces, estos niveles de especialización demuestran que el ecosistema del libro, si podemos llamarlo así, o la industria del libro en el Perú, y en Arequipa al menos, está en un franco crecimiento, ¿no? Y de hecho, la segunda ciudad que produce libros después de Lima es Arequipa, y que lleva por mucho al resto de ciudades. Y ahora, a nivel demográfico, pues está súper bien, porque sabemos que, bueno, 11 millones o un poco más creo que son los pobladores en Lima, y si hablamos por población y que sea la segunda, yo creo que si sacamos por poblador y escritor o obras publicadas, puede ser tranquilamente la primera. Sí y no, porque ya si ves los índices y los números, es bonito, pero no es lo ideal. Okay. Podría ser más, ¿no? O sea, ¿cuántas librerías tenemos para cada ciudadano arequipeño, ¿no? Y casi todas concentradas aquí en el centro de la ciudad. Fabla Salvaje nació en Caima con una idea descentralizadora, sin embargo la realidad nos dice que lo mejor es estar aquí. Entonces, a nivel macro, y cuando vemos los números ya en frío, nos falta un camino muy largo todavía para recorrer. ¿Y crees que la tecnología, las redes y todo acorta eso o por consecuencia distrae a una persona que busque de leer la tecnología? ¿Distrae o acerca? Yo creo que es una herramienta que hace las dos cosas a la vez, acerca y aleja. Pero eso va a depender también de las estrategias de marketing, si quieres decirlo así, de algunas editoriales o de algunos escritores, ¿no? Porque eso nos permite acercar al lector a tu obra, solo que eso también implica un trabajo más, ¿no? Correcto. Un trabajo más allá de solo escribir y esperar a que vengan los lectores. Ya no es como antes, ¿no? Ahora escribes y tienes que buscar a tus lectores, porque creo que todos los libros, absolutamente todos, tienen un lector, más allá solo el escritor. Que en el camino mejores para que tengas más lectores es otro proceso, pero al menos, por lo menos, o sea, sí o sí, cada libro, además de su escritor, tiene un lector. Correcto, definitivamente, claro, porque si alguien produce o crea algo en este mundo, definitivamente va a haber alguien que lo va a Todo consumir. está dicho, ¿no? Para un roto un descosido. Tal cual, así tal cual. Y metiéndome un poco en el mundo de los niños, ya para poder hablar un poco de la obra de Gloria, ¿cómo ves tú, desde ya siendo un adulto, este mundo de la escritura para niños, especificando eso? Yo creo que la escritura para niños está en un periodo muy básico todavía. Entonces, escribir para niños entre comillas, es muy complicado porque tienes que pensar como escritor y como editor, también yo lo comento,
que no todas las obras que crees que son para niños son para niños. Porque también lo pueden leer adultos, o tal vez son muy densos para los niños, o tal vez los fuerzas, pero falta, ¿cómo te explico? Que se produzca en masa diferentes cosas para que sobre eso empieces a separar la paja del trigo. Correcto. Claro, porque si no hay volumen, abundancia, no podrías escoger algo, ¿no? O quizás lo poco que hay creemos que es suficiente, pero ustedes que son más expertos, dentro de lo poco que existe, no pueden como que desmenuzar algo. Más allá de desmenuzar, creo que no puedes profesionalizar. Ok. Porque conozco muchos escritores, y eso pasa en las grandes editoriales, que no sé, soy famoso, nació mi hijita, le voy a hacer el libro a mi hijita. Y eso es un libro infantil. Soy famoso y voy a hablar de una princesita porque soy cantante y la gente me va a comprar. No te compran la obra, te compran a la persona. Correcto, sí. Y eso le hace mucho daño a la literatura hecha para niños también. Porque despersonalizas un trabajo que tranquilamente puede competir con la literatura estándar, pero si es que le quitas esos clichés de niño en el sentido estricto de la palabra, ¿no? O sea, poner princesita, no sé, diminutivos, y con eso de decir que es para literatura niños infantil, o sea, creo que hay una falta de respeto para los niños, y dos, una falta de conocimiento de esto, ¿no? Pero hay un proceso que no todos están dispuestos a seguir. O sea, yo conozco escritores que empezaron con una propuesta con esto, ¿no? Mi amiguita y todo, diminutivos, ¿no? Y luego después de conversar le dijo, llegamos esto, ¿y qué te parece si lees este y este libro? Y leyeron, ¿no? Y empezaron a sacar propuestas más frescas. Les dije, mira, ahí hay un taller con Micaela Sherif, acá tienes otro taller con gente que sabe del asunto, que la tiene más clara, y empiezan un poco a profesionalizarse, ¿no? Y esa gente es la que vale, porque no se quedan sentados en sus laureles diciendo, no, yo ya escribí y va a haber lectores para mí, ¿no? O sea, no basta con eso, ¿no? Sino también con profesionalizar el sector. Pero es claro saber, tengo un familiar que es un gran artista, un saludo a mi tío Antonio Arnado, que es pintor en Ica, de tinta de Huarango, y él me hablaba mucho de que cuando un artista en general requiere de una asesoría, a veces es complicado por el ego. Porque como tú mismo mencionaste, ¿no? Tú como editor das un punto de vista profesional para que este escritor se acomode a ciertas realidades, pero ¿qué sucede luego cuando tú aconsejas, quieres a lo mejor pulir ciertas ideas? Y ahí viene el ego, ¿no? O sea, ¿cómo se trabaja con eso? ¿Eso es innato de un artista? ¿O es algo que quizás...? Yo creo que es un estadio, es como la adolescencia. ¿Ya? Cuanto más profesional es un escritor, mejor manejo del ego tiene. A mí me tocó trabajar con un escritor que hizo literatura juvenil y me presentó su proyecto y le dije, hoy no, amiguito. Pasaron 2 años y me dijo, ya tengo esto, ¿no? Que a ver, pásame, le dije. Revisamos y le dije, creo que ya me interesa, pero ¿te parece si lo trabajamos bien? ¿Cuánto tiempo va a demandarme? Por lo menos 1 año, le dije. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que leer más?, le dije. ¿Estás seguro? Sí. Entonces yo le di lecturas y él entendió que hay que ser mejor de lo que crees que eres, porque a mí me pasó como escritor, ¿no? Yo escribí un libro hace tiempo, tenía un poemario, de hecho, que nunca lo publiqué, solo hay un enmillado que debe estar por ahí o lo he botado. Por favor, no, pero terrible. O sea, no, me da vergüenza cada vez que leo esos versos porque eran muy así como mis ojos y tus ojos son estrellas. Y nos voy a leerlos así, ¿no? Y tuve la fortuna y Jorge Vargas, Coqui, Jorge Cobior Puma, ahora vive en Sudáfrica, escritor también, gran amigo mío de literatura. Yo estaba en primero de literatura, fue, le acerqué a mí, dije, oye, dime, ¿no? Orgulloso de mi libro, porque todas mis amigas, mi familia me decía, eres un escritor, publica, ¿no? Hacía acrósticos incluso, ¿no? Y me dijo, tuvo mucho tacto, ¿no? Algo que a mí me falta, por ejemplo, como editor, a veces no tengo tanto tacto. Dices de frente las cosas. Demasiado de frente. Ya no quiero ser escritor. Sí, o sea, me ha pasado que mucha gente, o algunas personas me han dicho, oye, por tu culpa ya no me quise dedicar a esto, ¿no? Uy, espérate, eso es algo... Sí, pero bueno. Ahí Jorge tuvo mucho tacto y me dijo,
¿sabes lo que son los lugares comunes? No le dije. A ver, no sé si tuvo mucho tacto empezando con eso. No, pero me dijo, tu poemario tiene mucho, pero tú podrías mejorar. Entonces, yo creo que esto está bien para que sea tu cero. Nunca lo publiques porque tú mismo date cuenta. A ver, analiza. Entonces, esto, por ejemplo, es rima falsa, me dijo. ¿Lo has hecho a propósito? No, me salió así. La literatura, tú haces las cosas a propósito, me dijo. Y tienes que ver de decir lo mismo, pero de diferente forma, no como todo el mundo lo sigue diciendo. Correcto. Entonces, Correcto. No es lo mismo que alguien que no conoce diga algo que le nace como a una persona que quiere transmitir algo más profundo de algo tan simple. Claro, o sea, me dijo... Qué bonito lo dijo, rima. Qué bonito, rima falsa. Bueno. Claro, entonces me dijo algo así, por ejemplo, hay un verso que dice, ¿no? Nuestro amor como campanas, tan bello, tan grande, tan inocente. Entonces me dijo, ¿te das cuenta que el tan, tan, tan suena a campanas? Y dije, oye, sí, ¿no? Es cierto, ¿verdad? Claro. O esta acumulación, ¿no? Me gustas porque tienes el color de los patios tranquilos, me gustas porque tienes el color de los patios tranquilos cuando cae la tarde, me gustas porque tienes el color de los patios tranquilos cuando cae la tarde después de la lluvia, me gustas porque tienes el color de los patios tranquilos cuando después de la tarde cuando cae la lluvia en un verano, ¿no? Me gustas porque te amo. Qué bonito. Profundo. Claro, es algo súper simple y es un poeta que Se conoce. siente tan... Sí, ¿has sentido exacto, sí, eso? correcto, sí. Claro, o sea, bonito. podría decirte. Porque para empezar, claro, porque el color de un patio, no sé, a la tarde o como lo has descrito, en realidad no tiene un color. Entonces, La caída o las gotas de la lluvia. el olor. el todo olor eso, no tiene un color, pero es te algo habla de que súper tiene simple, color. ¿no? Que te atrapa y sientes así como que no sé Te si crea las estás manos. Sí, sintiendo. me ha conectado. Yo sentí así como que una declaración de amor. Cuidado, Por cuidado. favor, No, calma. Luego, muy bonito, muy bonito. Ahora, claro, pero es algo que. ¿A qué edad te escribiste eso? Ah, no, yo no lo escribí. Eso es de un gran poeta, Juan Gonzalo Rosé. Pero él me dio el ejemplo, ¿no? Me dijo, ¿te das cuenta que él lo que ha querido básicamente decir es, ¿me gustas? exacto. Y yo dije, oye, sí, Lo ¿no? básico. Entonces me dijo, lee aquí, lee aquí, lee aquí. Entonces, eso yo lo tomo como ejemplo y siempre a mis escritores, si es que siento que les falta, les digo, oye, primero, antes es mejor, ahora es mejor, ¿no? ¿Qué te gusta leerlo? ¿Y qué has querido decir con esto? Ah, ya. Es que lo que consumes es lo que entregas al final, Ajá, ¿no? porque al final Humberto Eco dice que los libros al final siempre van a hablar de otros libros. Correcto. Terrible. Abre la puerta por atrás, ¿no? Ya te quedas atrás, ¿no? Mira, y algo muy curioso, ¿no? O sea, quiere decir de que si nosotros consumimos de otros escritores, consumimos contenido, consumimos de todos lados, al final, ¿realmente existe esto de escribir desde una esencia propia? Porque al final somos resultado de experiencias y consumo quizás de otros escritores. ¿Cómo ves todo eso? La esencia yo creo que es algo que construyes con el tiempo. Es como cuando aprendemos a hablar. O sea, nosotros los seres humanos aprendemos a hablar por niños, es que es imitación. Y nos enseñan. Ok. Escribir es como hablar. Entonces a veces balbuceamos poesía, narrativa, y poco a poco vamos creciendo. Entonces eso es algo que no necesariamente todos vamos a apreciar. Una vez escribí un verso, pero estaba con tanto dolor, yo estaba pasando por una situación bastante difícil y me ayuda mucho a escribir. Pero escribí ese verso con tanto dolor que yo cuando lo volví a leer, decía, yo no podía creer que yo había escrito eso. ¿Qué había sentido? Al principio dije, lo publico no, pero decidí eliminarlo. Y hasta ahorita no lo encuentro, pero fue tan profundo. Creo que en el dolor encontramos mucho contenido, tanto en la música como en la escritura, es muy parecido en esa parte. Ok. Una vez leí algo por ahí que el caos genera orden, ¿no? ¿Y cómo sería el paso a paso, a lo mejor un consejo para alguien que tú sabes que tiene por ahí ciertos escritos en casa, quizás reconoce que hay en él algún tipo de pasión por esto? ¿Qué le recomendarías tú? Que es el primer paso para una persona que quizás quiere escribir o ha decidido escribir. Primero que siga escribiendo. Ok. Ya que no piense que su obra está terminada y que siga experimente con diferentes registros, diferentes formas de escribir. Hay una técnica que es escritura automática, por ejemplo, que escribes
O sea, más o menos lo que tú comentas cuando pasó este momento de tristeza es escritura automática. O sea, dejas que algo que no sabemos hasta ahora qué es inspiración, llamémosle, escriba por ti. Hubo una corriente que inició en Europa, que es el surrealismo, el dadaísmo, ¿no? Que jugaba un poco con las palabras, el desorden y todo esto, ¿no? Son formas de jugar para escribir, ¿no? Y que primero tenga algo que sienta que ha terminado y después que busque personas que lo lean y que no sean sus amigos ni sus enamoradas. Porque siempre nos van a decir que está todo bien. Sí, entonces es muy complicado. el mejor escritor del mundo mundial. Claro, entonces ese es un detalle que no todos tenemos claro, ¿no? Pero empezar reconociendo que vas a mejorar porque necesitas mejorar, creo que es lo más importante. Y que necesitas de otros, porque el trabajo de la escritura, por más que sea un trabajo solitario, en el gran contexto es un trabajo comunitario. Claro, definitivamente, porque involucran muchas personas. Muchas personas que no necesariamente son visibles a la hora que tengas tu libro. Ok. Y esto es como una película, ¿no? Vemos el resultado, vemos al director y a los actores, pero detrás de eso hay muchísima gente. Muy bien. Bueno, esto era parte de lo que queríamos ir aprendiendo. Estamos seguros, Gloria, que va a haber más episodios de muchos temas que quisiéramos aprender, sobre Aquí todo en esta librería. de las personas como yo, que desconocemos mucho este mundo y que tenemos mucho interés de conocerlo. Recomendaciones finales, veo que aquí hay un espacio para poder leer, hay libros que de repente pueden ser de acceso gratuito aquí para poderlos leer. Cuéntanos. Sí, un aquí poco en la sobre librería este tenemos una sección de biblioteca, la gente puede venir, leer tranquilamente aquí, o al fondo tenemos unas mesitas y unas sillas. Hay diferentes obras y también si se animan pueden comprar libros, ¿no? Correcto. Es para que puedan acercarse y conocer las diferentes producciones que está teniendo el Perú en general. Correcto. Y quiero agradecer el espacio. Me gusta muchísimo esta biblioteca, librería. Fabia, ¿no? Fabla. Es que es que yo soy ucayalina y los de la selva hablamos así medio ñañitos. Tenemos un dejo especial. Igual va a salir en los medios ahí escrito. Sí, la dirección. La dirección de Arequipa. Arequipa es una región muy muy bonita. Yo les invito a conocer este espacio. Los libros que están acá son bellísimos y sobre todo el espacio que tú nos brindas es muy bueno. Y como dices, ¿no? Agradeciendo a la Fundación Guíame Sur que está ahí, es bueno que invierta porque así solo no podría existir esta librería. Así que a todos los que quieran seguir siendo parte del financiamiento, es ideal para momentos como esto. Gracias, Joe, por la invitación, por las entrevistas, por el apoyo que vienes haciendo a este rubro que es nuevo para ti, la escritura. Y es muy bonita. Hace poco recitó algo que nos impactó, nos jaló. No, quedamos así atrapados. Y eso, que le faltó decir más cosas. Pero en la siguiente podcast va a salir, así que gracias. Listo, palabras finales, mi estimado. Nada, invitados a la librería Fabla Salvaje, igual a la fundación y a la agencia de viajes. Cuando ustedes hagan un viaje con la agencia de viajes, están financiando también la librería. Ok, ¿cómo se llama la agencia de La viajes? agencia de viajes también se llama Guíame Sur. Perfecto, muy Guíame bien. Sur. Ajá, Muy bien. entonces los invitamos, no solo mi persona, sino también nuestros socios como Fiorella. Estamos aquí, los vamos a atender gustosos. Si tienen propuestas de proyectos, de cosas, este es un espacio para generar una comunidad que necesita cultura en Correcto. momentos todavía como el nuestro, que es más necesario. Correcto, así es. Muy bien, amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.